Hola, alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión y es un gusto para mí el día de hoy compartir contigo un nuevo tema del taller Sembrando en tu Palabra, donde veremos y continuaremos con esta historia. Habíamos visto en el capítulo anterior un poquito sobre los jueces, sobre Sansón y su fuerza y cómo él pues desperdicia los dones que Dios le había dado. El día de hoy pues vamos a continuar viendo a los reyes. A los reyes. Y vamos a ver cómo es que Dios va viendo en nuestros corazones. Vamos a comenzar con buscando en nuestra Biblia la primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió, atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y como podemos ver aquí, pues el pueblo ha pedido un rey, ¿no? Como las demás naciones. Empieza a perder, comienza a perder su autenticidad, porque ese pueblo era reconocido como el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Dios. Y al pedir un rey, pues igual que en las demás naciones, va perdiendo su autenticidad, ¿no? Va a empezar a copiar a otros muchas cosas. Pero lo principal aquí es el rechazo que ejerce a Dios. El pueblo le dice a Samuel pues que nombre un rey porque sus hijos no se portan bien. Entonces aquí también vamos a ver cómo es importante el testimonio. Samuel pues ya era un anciano, pensaban que al estar ya anciano ya no podía seguir adelante, ya no podía gobernarlos, que por ser adulto pues ya igual perdió facultades. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Con las personas mayores decimos, no, pues es que ya está muy grande, es que ya no puede, es que ya tiene unas ideas muy anticuadas. Y pudiéramos llegar a pensar nosotros igual así de las personas mayores que nos rodean en el trabajo, en la familia, en las comunidades eclesiales, y no nos damos cuenta que son personas llenas de sabiduría, porque las mismas experiencias que han tenido en la vida les han permitido poder llegar al punto donde están y que tenemos muchísimo que aprender de todas estas personas ya mayores. Las tribus veníamos viendo también en Jueces que cuando estaban unidas, cuando su fe las unía, este, les iba bien, pero cuando perdían la fe, cuando caían en la idolatría, comenzaban a dividirse, ¿no? Llegan a convertirse en un gran pueblo, pero pues esta falta de fe de repente pues los desunía y entonces van a caer precisamente en esto, a recurrir a organizaciones humanas al igual que los demás. Les decía yo, pierden su autenticidad, ¿no? El personaje de Samuel es un personaje muy interesante, puesto que él cuando era pequeñito, desde muy chiquito es entregado pues al templo. Él crece en el templo, conoce el culto, eh,
viene siendo sacerdote, pero también viene siendo un vidente y al mismo tiempo viene siendo el primero de los profetas. Vamos a buscar ahora, igual en Primera de Samuel 9, del 11 al 27 y del 10:1. Y dice así: y cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y les preguntaron: ¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Ellos le respondieron: sí, pero se encuentra adelante. Dense prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy celebra el sacrificio del santuario. En cuanto lleguen ustedes ahí, búsquenlo antes de que se vaya para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio. Después de lo cual comerán los invitados. Por eso vayan ahora, porque en este momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad, y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel: mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo, cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes porque ya las han encontrado. Todo lo más deseable de Israel será para ti y tu familia. Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas. ¿Por qué me dices todo esto? Entonces los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero: trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartara. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Y Samuel le dijo: ahí tienes lo que estaba apartado para ti, sírvete y come, porque ya la había apartado para ti. En esta ocasión en que invité al pueblo, Saúl comió con Samuel aquel día, y cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl. Se acostó y al día siguiente lo llamó y le dijo: levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó. Después salieron él y Samuel a la calle, y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: manda al criado que se adelante y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite, derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Esta será la prueba del que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en este texto podemos ver que Saúl es un joven humilde, sencillo. Él mismo se declara así, ¿verdad? Soy de la tribu más insignificante, de la tribu de Benjamín, o sea, de la familia más pequeña. O sea, ¿por qué Dios se ha fijado en mí? Y Dios se ha fijado en él precisamente por eso, porque es un chico humilde, es un chico sencillo. Y vemos que también Samuel, pues a pesar de que no está muy de acuerdo,
con eso del rey, pero cumple la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos humildes, somos sencillos, cuando a pesar de que no estemos de acuerdo, cumplimos la voluntad de Dios, abrimos la posibilidad de una vida mejor. Y también provocamos la generosidad de la providencia. Fíjense cómo Saúl de campesino pasa a ser rey. Dios escoge a los humildes. Y por eso es que escoge a Saúl, ¿verdad? Él andaba buscando 2 burritas que se le perdieron y termina siendo pues el rey de Israel. En el capítulo 16, versículos 7 al 13 del mismo libro, dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia, en él se le va, perdón, no te fijes en su apariencia de estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, mas yo me fijo en el corazón. Entonces llamaron a uno y se lo presentaron a Samuel, pero Samuel comentó que a este tampoco lo había escogido el Señor. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos había elegido el Señor. Finalmente preguntó si no tenía más hijos y le dijo que faltaba el más pequeño, el que cuidaba el rebaño. Y le dijo pues que lo mandó traer, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven. Este se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Saúl cambió mucho, de sencillo a arrogante. Y su soberbia lo llevó a la desobediencia a la voluntad de Dios. Así que Dios decide escoger a alguien más, que es David. Y podemos ver en este texto cómo nosotros muchas veces podemos llegar a sentir ese llamado de Dios. Y muchas veces esto lo podemos llegar a sentir en momentos de mucha tristeza, de mucha aflicción, ¿no? Así, traemos las burras perdidas. Pero cuando Dios nos llama, nos encuentra, nos empezamos a sentir fuertes, incluso podemos empezar a mejorar en el trabajo, superarnos, empezar a dar un servicio en la iglesia y de repente se nos mueve el piso y nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, pensamos que ya todo lo sabemos y el sudor destila santidad y entonces nos podemos volver soberbios y desobedientes. Eso le pasó a Saúl. Saúl se volvió presumido, se volvió prepotente y entonces dice Dios, no, o sea, ya es rey, está consagrado rey, pero no. O sea, yo necesito a alguien de corazón puro, ¿sí? Y entonces escoge a David. David es aquel que escribe el libro de los Salmos. Es el que mencionan las mañanitas, el rey David, pero él no compuso las mañanitas. Y Dios bendice su descendencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que Dios ve nuestro corazón. No se fija en las apariencias. Dios no es como los hombres, no. Él no se fija si eres alta, flaca, gorda, chaparrita, morena, rubia, pelirroja, en los chicos, si tiene acné o no, si tiene bigote o no, no. Dios se fija en el corazón, en las intenciones de nuestro corazón. De hecho, hay un dicho, ¿no? Que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero es la intención de corazón lo que cuenta para Dios. A veces también hay otro dicho que dice, no, es que el fin justifica los medios. A veces hacemos algo malo por algo bueno. Pues, ¿cuál es la intención de tu corazón?
Porque a veces también podemos decir, ay, es que fue algo malo para obtener algo bueno, pero algo bueno, ¿de qué tipo? O sea, bueno para ti, bueno para la sociedad o bueno en apariencia, por decirlo así, ¿no? Bueno en apariencia. Porque lo que realmente es bueno para nosotros es aquello que nos nutre, es aquello que nos dignifica. O sea, no pudiéramos decir, ay, pues robé un banco porque ocupaba un coche, ¿no? O porque necesitaba medicinas. Es algo malo por un fin bueno, pero al final, el fin bueno, ¿cuál es el resultado? Un coche, pues es algo muy arrogante, ¿no? A lo mejor las medicinas, pues se pueden obtener por otro medio también. Y vamos a continuar. En el 17 del 28 al 51 dice más o menos así. Tú no puedes ir a luchar contra el filisteo porque eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó, cuando yo, servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venían y se llevaban la oveja, iba detrás de él y se la quitaba. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba de la quijada y le daba de golpes. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor me ha liberado de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos del filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues, que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza finamente. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado. Entonces se quitó todo, tomó su bastón, cogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en su bolsita y con su honda se enfrentó al filisteo. El filisteo se acercaba poco a poco a David delante de él. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada, guapetón, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te cortaré la cabeza. Y así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ay, perdón. Así fue como David venció al fin con solo una honda. David no llevaba espada y corrió a ponerse al lado del filisteo. Apoderándose de su espada, la desenvainó y lo remató. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos ver que David, a pesar de que era joven, piel sonrosada, así muy guapo, así nos lo presenta la palabra de Dios, vemos que es un chico valiente, aguerrido, pero no porque confíe demasiado en sí mismo, sino que su confianza está puesta en Dios. O sea, dice, yo tengo las capacidades, pero Dios me acompaña. Entonces, la confianza es la que hace grande al hombre. Dios protege
a aquel que confía en él. Y por eso David triunfa fácilmente contra Goliat. De hecho, hay muchas alegorías, ¿no? Entre esto de David y Goliat. Yo misma tengo una en el canal donde pongo a Goliat como nuestros propios miedos. Y nosotras somos esas, David, que podemos vencer nuestros miedos si confiamos en nosotras y si confiamos en Dios. También vemos que David le dicen, ponte esto y esto y esto. Y él dice, no, no soy yo. O sea, es un auténtico. Es auténtico, cree en él. Confía en él. O sea, él dice, pues si yo toda la vida es con la onda y las piedritas y el bastón, pues así. O sea, no necesita disfrazarse, no necesita aparentar ser quien no es. Es él. Con todas sus capacidades, con todos sus defectos, confía en él, pero principalmente confía en Dios. Entonces, en Saúl y en David podemos ver que aquel que confía nada más en sí mismo, así, ay, no es que yo lo puedo todo, pierde. Pero el que confía en uno y confía en Dios es bendito, es bendición. Ahí es donde se recibe la generosidad de la providencia. Porque al único que David trata de agradar es a Dios. Nosotros muchas veces tratamos de quedar bien con los que viven con nosotros, con el vecino, con el jefe, con el novio, esposo, amante, prometido, etcétera. Buscamos quedar bien con todo mundo. Y hay personas que de repente no sé, un ejemplo, ¿no? Ay, es que a mí me gusta el tenis. No, a mí también me encanta. En la vida han agarrado una raqueta, pero no, les encanta y hasta la faldita se compran o el chorcito, ¿no? O sea, por querer agradar a los demás. Y cuando buscamos tanto la aceptación de las demás personas, dejamos de ser nosotros mismos. Dejamos de lado esa esencia divina que Dios nos ha dado, que, no, que me hace ser yo y no otro. Entonces es muy interesante este texto, cómo se nos va mostrando la confianza en Dios, la confianza personal, el que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos a vencer a los Goliaths de nuestra vida, sea cual sea ese Goliat contra el que estemos luchando, miedos, vicios, deseos, no sé. Dios siempre va a estar ahí para apoyarnos, para ayudarnos. Tenemos que creer más en Dios también creer en nosotros mismos, pero más en Dios. Y no, el creer en nosotros mismos no me refiero a como lo hacía Saúl, que Saúl decía, no, aquí yo soy el rey y punto y se acabó. Oye, pero Dios dice que, no, 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 aquí el rey soy yo, ¿no? Ese fue el problema con Saúl, que se independizó de Dios. Nosotros podemos ser independientes, pero aún así necesitamos de los demás, mucho más la ayuda de Dios. En el capítulo 18 del 10 al 14. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro del palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar, a David en la pared. Pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero a él ya no. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón al frente del cual salían a campaña y volvía, porque el Señor lo ayudaba. David tenía éxito en todo lo que hacía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, aquí vamos viendo que la envidia va amargando la vida de Saúl y lo va llevando a la aberración incluso de querer matar a David. O sea, la envidia
es un vicio. Y para anular los efectos del vicio, pues hay que actuar contrariamente a su sugerencia. Miren, el pecado siempre va a ser causa de otro pecado. La envidia va enfermando tu pensamiento. Es una herida emocional que nos va a llevar a actuar con ira. La envidia nos hace pequeños ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, porque aunque de repente la disfracemos y hagamos como que no, llega el momento que la gente se da cuenta. O sea, simplemente no. Te pones un vestido. Ay, ¿cómo se ve, amiga? Ay, pues como que te ves medio gordita, ¿no? Cuando se te ve bien el vestido. O de repente hay personas que, ay, ¿te fijaste? Le faltó esto, le faltó lo otro. En la crítica, en los comentarios malintencionados. De repente te critican algo que tú haces y de repente dices tú, ay, pues como que, pues no sé, a lo mejor sí tiene razón y si lo dejo de hacer. Y al rato te das cuenta que la persona lo está haciendo. Ah, les pido una disculpa por la tosedera. Yo no sé por qué. Ando re bien y nada más empiezo a grabar temas y empiezo tose y tose. No sé si haya mucho polvito aquí. Entonces, Saúl se da cuenta de que Dios amaba a David y por eso es que empieza a crecer en él la envidia. Pero fíjense, la envidia le amargó la vida hasta querer llevar a matarlo. Entonces, vemos que Saúl confía en él, deja de confiar en Dios, no le pide perdón a Dios. Y aparte de todo, se va envileciendo tanto que no haya de qué manera hacerle daño a David. Y supuestamente era su amigo. Entonces, para poder vencer el pecado de la envidia o cualquier otro pecado, para poder vencer esta tentación hay que pedirle la ayuda a Dios. Hay cosas que nosotros por sí solos no podemos, pero debemos de contar con la gracia de Dios. Oye, que por qué te confiesas y haces este pecado y vas, te confiesas y comulgas y lo vuelves a hacer, porque confío en Dios. O sea, no es como que diga uno, ay, total, me confieso y ya, Dios me perdona. No, sino tienes esa firme convicción de dejar de hacer las cosas que no están bien. Y te confiesas y comulgas y de repente, ¡pum!, caes. Pues hasta el mismo Jesús dijo, ¿no? O sea, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero aquí es cuestión de contar con la ayuda de Dios, pedirle su gracia, confiar en Él. Y si yo veo que tengo una amiga, una compañera del trabajo, cualquier cosa que de repente yo noto que hay una envidia, una molestia, un enojo, pues tratar de disiparlo. O si yo lo siento para con esta persona, pues igual. O sea, dice aquí que para poder vencer el vicio hay que actuar contrariamente a su sugerencia. Ay, la voy a criticar. No, mejor ay, qué bonita te ves. ¿Sí? O sea, trabajar en ello. Segunda de Samuel, vamos a cambiar de libro. 5 del 1 al 4. Más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre. Y en realidad, aun cuando Saúl era nuestro rey, tú eras quien dirigía a Israel en las campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirigirá y gobierne a Israel. De esta manera todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón. Él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consideraron a David como rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Fue rey de Judá durante 7 años y medio y luego en Jerusalén. Fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. David es un personaje muy importante en la historia de la salvación, ya que realiza
la unificación del reino que dura 40 años su reinado. Dios lo bendice y establece precisamente este reino en unificación. Es un personaje importante, les decía, nos enseña a ser buenos, a amar a Dios, a cómo recibir la bendición sobre nosotros, sobre nuestros descendientes. Dios incluso le promete que de su dinastía nacerá el Mesías. Vamos con el capítulo 11 y siguientes. Una tarde al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde ahí una mujer hermosa que se estaba bañando. Esa mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era. Le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita, y ordenó David, ¿verdad?, que se la trajeran. Se acostó con ella, la envió a su casa y pues al tiempo la mujer quedó embarazada, se lo hace saber a David. Entonces David ordena que manden a traer pues a su esposo. Y llega Urías al palacio, sale del palacio, le dice que vaya a su casa, que no sé qué, pero pues no. Urías pasa la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Al día siguiente, pues David manda una carta donde pedía que lo pusieran en las primeras filas donde fuera más dura la batalla y que lo dejen ahí para que caiga herido y muera. Los soldados pues salen a luchar contra los otros en campo abierto y pues disparan los arqueros las flechas y mueren algunos de los oficiales. Entre ellos, pues Urías elitita. Y David pues responde, ¿verdad? No se preocupen, son cosas de la guerra. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto, pero después que pasó el luto, pues David mandó traerla, la recibe en su palacio, la hace su mujer y ella le da un hijo. Pero obviamente pues al Señor esto no le agradó. Entonces, aquí pues vamos a ver, bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo que hace el ocio. Nosotros también no de repente estamos de ociosos y entonces podemos estar ahí de ociosos y de repente empezamos en el Facebook, en el YouTube, aquí y allá y empezamos a platicar, empezamos a esto, empezamos al otro. Y pues cuando estamos de ociosos, pues perdemos el tiempo, ¿verdad? Pero aparte, aquí en este texto vemos que el ocio es el padre de los vicios y las mentiras, pues es la mamá. Entonces, al estar de ocioso ve la muchacha, que me la traigan, que tiene, cae en un pecado de lujuria, llega hasta el homicidio con tal de taparle el ojo al macho. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y dónde está tanto amor, tanta fidelidad, tanta bendición? O sea, por un momentito de placer echamos a perder nuestra vida. Por un qué tanto es tantito, o sea, hay personas que a lo mejor tienen problemas con el alcohol y tienen años sobrios y de repente, ay, pues qué tanto es tantito, una cerveza, una copita y ya valió gorro, ¿no? O sea, podemos echar a perder todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos obtenido por un segundo. Que aún así, ¿verdad? Los que vivimos cuestiones de vicios, de esto, sabemos que el proceso de sanación, así es, de repente va a haber caídas, de repente va a haber recaídas,
pero tenemos que hacer conciencia de esto y antes de una caída, una recaída, algo así fuerte, preguntarnos, ¿realmente va a valer la pena perder todo lo que he avanzado, todo lo que tengo? O sea, en el caso de los matrimonios, ¿no? De repente, pues, es que ya perdí la pareja, los hijos, esto, lo otro. ¿Valió la pena? ¿Puede llegar a valer la pena? Cuestionarnos esto, porque miren, es bien cierto esto que dicen, en el pecado llevas la penitencia. A veces nos pasa como Adán y Eva, ya veíamos ese tema anteriormente, ¿no? Que les dio miedo, se escondieron, o sea, está uno así de, ay, no me vayan a cachar y qué va a pasar. Simplemente aquí, ¿qué hizo David? Ay, para que no se supiera, manda a traer al hombre para que se acueste con su mujer y endilgarle el niño, claro está. Ay, pues no se puede, bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y ya se muere en la guerra, no pasa nada, nadie se entera, yo me la traigo y aquí todo muy a gusto. Entonces, cuando estamos de perezosos, cuando estamos de ociosos, nace el pecado, porque el pecado nace de la mente, del pensamiento. De un pensamiento surge la emoción y esa emoción es la que nos va a llevar a la acción. Y esto puede ser envidia, pereza, lujuria, orgullo, avaricia, gula, ira, ¿no? Vanidad incluso. Los pecados capitales, los defectos de carácter que todos tenemos, a mayor o menor grado. Dicen que son, o sea, son 7 y son 2 los que tenemos más marcados. Cada quien sabrá el suyo, ¿sí? Va a haber personas que digan, no, pues yo soy muy perezosa y muy golosa, este, no, pues yo soy envidiosa y orgullosa, no, pues yo, soy muy vanidosa, pero también soy lujuriosa y, o sea, son 2 los más fuertes que se combinan. Pero estos también son virtudes en potencia. Entonces, todos podemos sentir esto que nos lleva a cometer errores, porque no sabemos dominarlos, no tenemos ese autocontrol, ¿sí? Y son la raíz de los demás pecados. Entonces, la soberbia, el orgullo, la avaricia, pero pues también está la humildad, la generosidad, para la lujuria, la castidad, este, la ira, pues la paciencia, este, para la gula, la templanza, para la envidia, la caridad, ¿no? Para la pereza y ocio, pues la diligencia, o sea, me paro, no tengo ganas, pero pues me paro y me pongo a hacerlo, ¿no? Pero cuando no vemos nuestros errores, cuando pensamos que yo estoy bien y los demás son los que están de la patada, pues fácilmente vamos a caer en otro pecado, ¿no? Así como David, de la lujuria pasa al homicidio. Esto, pues, como les decía, por taparle el ojo al macho y tapar sus fallas y sus culpas, ¿no? A veces uno de repente dice, es que, ¿por qué no me decías la verdad? No, pues porque si te decía la verdad te ibas a reenojar, pero de todas maneras al final te enteras. Y te enojas más porque aparte de todo sientes que te vieron la cara. Entonces, más vale pues reconocer nuestros errores y tratar de, pues sí, de trabajar en ellos y transformarlos. 12 del 1 al 3. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre tenía nada más una ovejita que había comprado, que él crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso, dormía en su pecho, y aquel hombre la quería como a una hija. Un día
llegó a visitar al hombre rico, una persona, y éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas para preparar comida al visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita para dársela de comer a la visita, ¿verdad? David enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte. Natán le dijo, tú eres ese hombre. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero, como has ofendido a Dios, el que morirá será tu pequeño. Tu hijo recién nacido tendrá que morir. 7 días después murió el niño y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban, si cuando el niño vivía le hablábamos y no contestaba, ¿qué vamos a decirle ahora? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó y se perfumó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. David no reconoció su pecado rápido, al contrario, lo encubre. Hasta que no llega el profeta Natán y le hace ver su falta. Entonces es cuando siente esa humillación del pecado, acepta su culpa, se arrepiente, le pide perdón a Dios de todo corazón, no busca pretextos, no se justifica. Él sabe que Dios lo conoce perfectamente, que Dios ya, o sea, ya se enteró de todo, que, o sea, le puedes tratar de ocultar todo tu cochambre a medio mundo. Es más, te puedes tratar de engañar a ti mismo, pero a Dios jamás lo puedes engañar. Dios sabe el cochambre que tenemos dentro, ¿no? Entonces, sabe que Dios lo perdona en su misericordia. Sabe que su arrepentimiento es sincero. Y podemos nosotros llegar a juzgar a los demás, fíjense, sin derecho y sin razón. Pero lo mejor es examinar nuestra propia conciencia y pedir perdón a Dios. A veces nos creemos con esa capacidad de decir, tú sí puedes dar servicio, tú no puedes dar servicio, este, es que sus pecados, es que mira nada más cómo vive, es que mira no sé qué, y nos sentimos con ese derecho de juzgar a los demás cuando Dios es el juez. Cristo dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Entonces, no tenemos ese derecho. Dice también el Señor, ¿verdad? O sea, revisa la viga que traes tú, en lugar de andar revisándole la paja al otro. Entonces, es entender que hay que examinar nuestra propia conciencia, pedirle perdón a Dios. David estaba como ciego, o sea, él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no vislumbraba el grado. O sea, se estaba justificando. En ese momento, cuando experimenta la humillación, deja de buscar pretextos, no se justifica, reconoce su culpa, pide perdón, trata de reparar el daño incluso, y Dios lo perdona. Pero al mismo tiempo hay que ver que hay consecuencias de sus actos. No son castigos, Dios no nos castiga. Cuando, cuando a consecuencia de mi pecado me pasa algo malo, es eso, es consecuencia de mi pecado. No es que, bueno, hace rato leía, si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? Pues Dios no viene a hacer el mal. El que hace el mal en el mundo es el hombre. Es más, estamos hasta acostumbrados ya así, ¿no? Ay, es que el diablo me tentó, el demonio me no sé qué. Le echamos la culpa de todo al demonio o a Dios. ¿Y tú?
¿Dónde está tu libertad, tu libre albedrío, tu poder de elegir lo bueno y lo malo? O sea, así como elegimos lo malo, pues hay que hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos y no estarle echando la culpa hasta el diablo de todo. No. O sea, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando sentimos esa culpa, de verdad ese arrepentimiento, y pedimos perdón a Dios, ese sentimiento se borra. Dios nos ha perdonado. Dios perdona nuestras faltas cuando nuestro arrepentimiento es sincero. Pero también hay que perdonarnos a nosotros mismos. Ya sea porque permití que me ofendieran, porque permití cosas, porque yo misma hice cosas, porque cuando yo digo, Dios perdóname, o voy y me confieso, pero no me siento perdonada, pues es otro pecado más grave porque estoy dudando de la misericordia y del amor de Dios. Y la culpa mata el alma y la envenena. Las personas que mayormente reniegan de Dios o niegan a Dios es porque viven en situaciones de pecado tan fuertes que se creen excluidas de la iglesia y excluidas del amor de Dios. Entonces, prefieren negar la existencia de Dios o decir, no, la iglesia es una esto, la iglesia es una lo otro, la iglesia es una aquello, cuando no nos damos cuenta que iglesia somos todos nosotros, no nomás el curita, o no nada más el obispo, o no nada más el papa. Pero es por eso, porque no sentimos ese amor de Dios, no sentimos ese perdón. Pero no es que Dios no me ame y Dios no es que Dios no me perdone, es que no lo he hecho yo misma. Es que no me atrevo a transformar mi vida. Y entonces el pecado está latente en mi vida. Entonces por eso debemos de ser cuidadosos, de observarnos. Porque también vemos aquí pues que David cae en pecados, claro que sí. Cae en pecados muy, perdón, David ha pecado. O sea, el ser humano tiene esa tendencia a regarla, a cometer errores. De hecho, eso quiere decir la palabra pecado, error, ¿sí? Pero hay que confiar en la misericordia divina. Hay que trabajar por dejar eso de lado. Miren, el pecado es algo vivo. Se pega como larvas y se comparten. Y siempre va a traer consecuencias negativas, porque es la ley de efecto y causa. Uno no puede engañarse a uno mismo, les decía. O sea, puedes engañar a otros. Y tú tal vez, pero a Dios nunca. Tú sabes lo que haces y sabemos perfectamente cuando nos estamos autosaboteando y cuando dañamos a otros. Hay que hacer un análisis concienzudo de todo esto. En Primera de Reyes 3, del 4 al 14, dice, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y lo conseguiste, que un hijo suyo, le concediste, perdón, que un hijo suyo se sentara en su trono como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? El Señor Al Señor le agradó lo que Salomón hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida ni riquezas,
sino inteligencia y sabiduría para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Te concedo sabiduría e inteligencia como a nadie antes que tú, ni después de ti. Además te doy riqueza y esplendor, cosa que no pediste, de modo que en toda la vida no haya otro rey como tú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vemos que la actitud de Salomón pide buen juicio para guiar al pueblo de Dios. Tiene un deseo sincero de cumplir la voluntad de Dios y esto abre la posibilidad de una vida mejor, pues provoca la generosidad. Cuando nosotros tenemos la voluntad de ser buenos de corazón, tener una conciencia tranquila, vivir con paz, con alegría, estando agradecidos con Dios, es lo mejor que podemos buscar. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pues, ¿verdad? O sea, ya veíamos que David amaba un montón a Dios y tras, cae, pues, ¿no? ¿Y qué pasa cuando cae? Bueno, se muere su primogénito con Betsabé, pero su siguiente hijo con Betsabé es Salomón. Y es aquel que va a dar continuidad, porque claro, después de darse cuenta de su regadota, pues a David le da remordimiento de conciencia. Además, pues se pudiera decir que Betsabé fue la mujer que más amó y le promete a ella que su hijo va a ser el que reine, ¿no? Y Dios se lo concede. Salomón igual sabemos que fue un rico muy sabio, con mucha sabiduría, pero que llegó el momento que el pecado de las mujeres y la idolatría de sus esposas, pues lo llevan pues al pecado, a la idolatría. Y el pueblo pues va a pagar las consecuencias porque cae en un cisma, ya que a un hijo le deja el reino del norte y al otro hijo le deja el reino del sur. Perdón, entonces, por querer quedar bien, pues, echa por la borda lo que consiguió su padre, que era unificar el reino. Pero que este tema del día de hoy nos lleve a comprender que somos seres humanos, que somos débiles, que cometemos errores, que cometemos faltas, de repente veniales, de repente muy graves, pero que podemos levantarnos, no quedarnos ahí, que podemos pedir perdón. Esta es la diferencia entre Adán y Eva que se escondieron y no pidieron perdón al rey David. David reconoce su pecado. Yo les voy a recomendar pues la lectura del Salmo 51. Ahorita pues no me da tiempo, está larguito el tema, pero lean el Salmo 51, medítenlo, pidamos perdón a Dios. Ahorita que estamos en la semana ya de cierre de año, hagamos un recuento de los daños, dice Gloria Trevi, ¿no? Del año, en qué acerté, en qué fallé, qué puedo mejorar, qué puedo transformar, pedirle a Dios pues esa gracia para seguir adelante. Y pues todo esto pues verlo escribiendo, como te digo, en tu libretita. Revisa cuáles son tus defectos de carácter predominantes para que sepas cuáles son tus virtudes en potencia. Y pues te doy las gracias si llegaste hasta este momento del audio por compartir tu tiempo conmigo. Para mí es un placer compartir mi tiempo contigo. Si te gustó, pues comparte la información para que la comunidad crezca, para que llegue a más personas la palabra de Dios. Te recuerdo, ¿verdad? Que yo no tengo una cabina, ¿no? Lo hago desde la comodidad de mi casa, en el tiempo libre. De repente me trabo mucho, me da mucha tos, pero pues lo hago con mucho amor. Te invito a tomarte un cafecito con Dios, a platicar con Él. Te mando un abrazo, Dios te bendice y nos vemos nos escuchamos en la siguiente. Bye.